tú ya lo dijiste, yo soy parte de la directiva de la Sociedad Chilena de Medicina del Sueño. La Sociedad Chilena de Medicina del Sueño es transversal, o sea, hay otorrinolaringólogos, neurólogos, broncopulmonares, cardiólogos, endocrinólogos, dentistas, ortodoncistas, cirujanos maxilofaciales, TTM, psicólogos, psiquiatras. Estoy total... Fonoaudiólogo. Fonoaudiólogo. Muy bien, fonoaudiólogo, presente. Y probablemente me quedo corto en la lista. Wow. Ya, me quedo corto en la lista. Bueno, muchas gracias por recibirnos en tu hogar, en esta hermosa ciudad de Concepción. Y como este podcast tiene como objetivo acercar a la salud a las personas que nos van a ver en pantalla, la idea es contarle quién es Ricardo Alarcón, el otorrino multifacético, y cómo te convertiste en otorrino para partir. Bienvenido a este podcast, Ricardo. Muchas gracias, Carito, por la invitación y es un agrado tenerte acá en mi casa. Mira, es interesante porque yo jamás pensé en ser otorrino. ¿Ya? Eso parto confesándote eso. Durante la universidad sabía que me gustaban algunas especialidades, sabía que otras no me gustaban, y cuando egresé voy a postular para ser cirujano, para hacer el programa de cirugía. Y voy a la oficina de posgrado a entregar mi carpeta, y la secretaria, que la recuerdo con mucho cariño porque es paciente mía además ahora y todo, se da vuelta y bota un montón de carpetas que había. Te estoy hablando del año 2003. Y bota un montón de carpetas, aunque ahora son todas digitales. Si hubiera postulado en esta época ya no sería otorrino. Porque yo no estaríamos contando esta mentira, ¿cachai? Es verdad. Se caen las carpetas y se las recojo. Y queda mirando hacia arriba la que decía otorrinolaringología. Y mientras me paraba, me acordaba que las 2 semanas que uno pasaba por otorrino en esa época, porque ahora en la U de Conce son 3, me había gustado y había encontrado que era un ambiente agradable, que las cirugías eran interesantes. Yo había hecho mucha ayudantía en el sistema inmune de las mucosas, entonces además tenía mucho que ver con las mucosas. Siempre me gustó la física y lo de la audición y la voz me pareció súper interesante. Y le digo, Rosanita, ¿cómo lo hago postular otorrino? Me dijo, son los mismos antecedentes, tendría que sacarle una fotocopia a la carpeta, no andaba con plata. Mi polola de esa época, mi esposa de ahora, invirtió las mejores 2 lucas que ha gastado en su vida. Me pasó plata para sacar la fotocopia, entregué mis 2 carpetas y como a los 2 días más o menos me llama la Rosanita y me dice, doctor, esta llamada yo no la estoy haciendo, pero le quiero contar que está primero en las 2 y va a tener que escoger. Y yo que toda mi vida, los últimos 3 años de la carrera había pensado en ser cirujano, me aparece esta oportunidad. Tampoco sabía mucho de la especialidad, ni tampoco tenía muchos referentes, entonces decidí ir a conversar con mis profesores con los que yo tenía más cercanía, con el inmunólogo con el que había hecho ayudantía y con uno con el que habíamos hecho trabajo, que además era el director del programa de cirugía. ¿Ya? O sea, eran buenos referentes. Claro. Y el inmunólogo me dijo, Ricardo, otorrino, qué sé yo, con todo lo que has trabajado en esto te va a servir mucho, bla, bla, bla. Y el doctor Funke, que es un cirujano muy conocido de la ciudad, en esa época era el director de la beca, y me dijo, Ricardo, me encantaría tenerte como alumno del programa, pero creo que es mucha mejor opción para ti ser otorrinolaringólogo. Y yo dije, bueno, si me lo está diciendo el director de cirugía, le voy a hacer caso. Fui a la entrevista, como estaba primero en las 2, y en realidad acá en la U de Conce siempre se coge por nota. No, como que los otros antecedentes no pesan mucho, al menos en esa época. Sí, porque hay hartos antecedentes que pesan pero todo eso se ponderaba y se transformaba en un número finalmente. Y era eso. O sea, no es que la entrevista fuera tan relevante, porque en la entrevista yo fui súper honesto y le dije la misma historia. No la conté tal cual. Sino que lo que conté a esa comisión fue que en realidad yo no sabía cuando había egresado las notas que tenía, que eran mucho más altas que las que yo pensaba. La verdad que yo en la U estudiaba y todo, pero también hacía 1000 cosas, entonces no pensaba que tenía tan buenas notas. Perfecto. Y tenía mucha más notas que la que creía. ¿Cachai? Eso me abrió en el fondo la puerta. Ahora, 20 años después, no me imagino haciendo otra cosa.
No me imagino haciendo otra cosa, porque no, sería casi chauvinista decir nací para ser otorrino, pero es una especialidad que me apasiona. Me apasiona tanto que no sé, si tú me dijeras ya, pero tiene que escoger un área, no puedo. Te mueven todas las áreas. Todas tienen un montón de cosas interesantes. Sí, bueno, y yo creo que además se ha notado porque en los diferentes congresos, en las diferentes como experiencias que nos hemos encontrado, ¿verdad? Internacional y nacionalmente, estás sumamente al día en la parte de vía aérea, en la parte audiológica, ¿verdad? En la parte de rinoplastía, o sea, la parte de sueño. De hecho, eres parte de la directiva de la Sochimes. Entonces, ¿cómo llegas, por ejemplo? Porque yo te veo siempre muy histriónico, muy además comprometido, ¿verdad? Que yo creo que es parte fundamental de la parte de salud, estar comprometido con ir creciendo y seguir estudiando. ¿Cómo llegas a estar en la directiva de la Sociedad Chilena de Medicina del Sueño, por ejemplo? Ya, bueno, mi interés por la medicina del sueño nace hace hartos años, motivado un poco por los profesores que tenía durante la beca que trabajaban mucho en eso, todavía trabajan mucho en eso. Y ahí me fui dando cuenta de lo prevalente que era la patología. Que podríamos hablar que es una pandemia. Un 30% más o menos de la población tiene un trastorno respiratorio del sueño. Lo graficó súper bien una invitada internacional que tuvimos en el congreso que dijo, mira a la persona que tiene a la izquierda, mira a la persona que tiene a la derecha, y si ninguna de las dos tiene un trastorno del sueño, es posible que usted lo tenga. Qué mejor manera de no olvidarse nunca que cercano a un 30% de la población en los adultos. Wow. Y las repercusiones que tiene son gigantescas. O sea, los chilenos actualmente se mueren de problemas cardiovasculares. Sí. Esto está directamente relacionado con el riesgo cardiovascular. Y otra causa súper importante de mortalidad en los chilenos son los accidentes de tránsito. Y esto está súper relacionado con eso. ¿Ya? Hay una relación también entre el desarrollo de tumores malignos y trastorno respiratorio del sueño, pero no es tan directa como en las otras dos circunstancias. Porque en el fondo, para las personas que nos están viendo, ¿verdad? El dormir mal tiene toda una consecuencia a nivel de respiración, de oxigenación, de cómo pensamos, de cómo nos movemos, ¿verdad? O sea, es todo un trastorno. ¿Cómo lo evalúan ustedes? Básicamente, los problemas del sueño se manifiestan en 3 esferas de la vida. ¿Ya? Una esfera es muy evidente. Ronca, deja de respirar en la noche, se pone en posiciones raras, suda, qué sé yo. Y habitualmente los pacientes no consultan por eso, sino que sus bed partners son los que los llevan a consultar. ¿Ya? Sí. Por otro lado, hay afectaciones neurocognitivas que simulan muy bien trastornos del ánimo. Imagínate, porque esto lo estamos conversando con un contexto, pero si yo voy al médico, a un médico general por ejemplo, y le digo, doctor, fíjese que no tengo energía, ando con el ánimo bajo, me cuesta dormir, me duele la cabeza todo el día, no puedo poner atención en las cosas, es extremadamente fácil decir, bueno, esta persona tiene un trastorno del ánimo, tiene una depresión, tiene un cuadro ansioso, qué sé yo. Exacto. ¿Te fijas? Si el profesional que está atendiendo a ese paciente no tiene las antenas bien paradas y no le dice, ¿a qué se refiere con que duerme mal? Porque uno podría decir, bueno, duerme mal por la depresión, no se queda dormido, se pasa rollo, qué sé yo. Pero si la persona le dice, no, porque no descanso bien, ronco, qué sé yo, ahí empieza a aparecer la señal, ¿ya? Y que es en el fondo clave hacer una buena historia clínica y conversar, que muchas veces no sucede porque van y es todo muy rápido, ¿verdad? Y las personas no van tampoco como, listo, voy a ir al tal doctor y le voy a contar A, B, C, D y le voy a dar todos mis síntomas. Exacto, ¿Sí exacto. o no? Y muchas veces la gente no relaciona lo que le está pasando con el sueño. Exacto. ¿Ya? Y esta relación que te voy a contar ahora es menos sospechable incluso. Imagínate tú que de repente hay pacientes jóvenes que son hipertensos, son diabéticos y le dicen, oiga, lo lamento decirle, a usted a sus 30 años es diabético, es hipertenso, qué sé yo, tenemos que descartarle una serie de cosas, la arteria suprarrenal, que las glándulas suprarrenales, que no sé qué. Y resulta que el problema era que el paciente roncaba, dejaba de respirar en la noche y no apareció nunca en la entrevista. ¿Te fijas? O
muchas veces llegan pacientes que dicen, señora Juanita, usted no se está tomando los remedios porque no está alcanzando sus objetivos metabólicos en su diabetes, en su dislipidemia, en su hipertensión arterial. Y la señora Juanita dice, oiga doctor, pues yo me estoy tomando todos los remedios. Sagradamente. Entonces no está haciendo ejercicio. Camina un montón. Entonces no dejó la sal, dejé la sal. Bueno, entonces le vamos a subir otra pastilla más. Ya. Y nadie le dice, ya, a ver, ¿no será que usted está roncando en la noche? Ya. En todas esas circunstancias que te conté, esta circunstancia en donde parece un trastorno del ánimo, esta circunstancia en donde hay una condición metabólica cardiovascular no compensada, es imprescindible descartar de que no se trate de una patología del sueño, porque además, si se trata bien, los parámetros metabólicos empiezan a mejorar, la cantidad de medicamentos que requiere una persona empieza a disminuir y la persona que se sentía mal empieza a sentirse bien y empieza a tener energía. Mejoráis la calidad de vida un montón de las personas. Y que la calidad de vida es fundamental. Conversábamos hoy día con una colega que finalmente cuando de repente uno está enfermo y deja por a veces motivo de comer o está ahí enfermito de la guata, ¿verdad? Cualquier cosa así, aprecias y valoras tanto el alimentarte, el poder comer de forma natural, normal, sin ninguna restricción. Y esto pasa lo mismo con el tema del sueño. Entonces, si bien es sumamente importante todo esto que nos estás contando, y yo creo que va a aumentar la consulta después de este podcast, no solo la tuya, sino que de todos los otorrinos que ven temas de sueño, porque al final es educación, es educar el cómo yo converso hoy día con gente que todo el mundo te dice que está cansado, todo el mundo te dice que no duerme bien, hay gente que sabe que ronca, otros que no, hay otros que hablan y respiran y que están siempre como congestionados. Además se banaliza mucho. No, ronca es que su papá roncaba, es que el abuelito roncaba, qué sé yo. No, si ronca cuando está cansado nomás. Y así una serie de situaciones, de adjetivos que le van poniendo para bajarle el perfil. Sí. Y no es sano. Y es una condición patológica a la edad que sea. A la edad que sea, exactamente. Y así que creo que es sumamente importante. Ok, ¿qué hacemos? ¿Qué le podemos recomendar a las personas cuando escuchen esto y vean que tienen alguno de estos factores, o está la esposa viendo el podcast, o está el marido viendo el podcast, o está la polola, el pololo, la hermana que le quiere tirar la almohada al hermano, vaya a saber uno? ¿A qué profesional debería acudir? Porque sabemos también que el tema del ronquido muchas veces se aborda multiprofesionalmente, ¿verdad? Exacto. Multiespecialidad. Exacto. Tenemos desde neurólogos, broncopulmonares, otorrinos, ¿verdad? Etcétera. Entonces, ¿quién debería ser la puerta de entrada? Es una muy buena pregunta. Mira, tú ya lo dijiste, yo soy parte de la directiva de la Sociedad Chilena de Medicina del Sueño. La Sociedad Chilena de Medicina del Sueño es transversal, o sea, hay otorrinolaringólogos, neurólogos, broncopulmonares, cardiólogos, endocrinólogos, dentistas, ortodoncistas, cirujanos maxilofaciales, TTM, psicólogos, psiquiatras. Estoy total... Fonoaudiólogo. Fonoaudiólogo. Muy bien, fonoaudiólogo, presente. Y probablemente me quedo corto en la lista. Wow. Ya me quedo corto en la lista. Entonces, ¿por qué es tan importante para nosotros el concepto de medicina del sueño, que ya lleva como agrupación 20 años en Chile? Wow. Justamente para contestar la pregunta que tú dices, ¿a quién consulto? La idea es que dé lo mismo. O sea, la idea es que si tus síntomas te llevaron a un psiquiatra, el psiquiatra sepa exactamente saber cómo orientarte en eso y decirte, mire, esto pudiera ser esto, le voy a pedir una polisomnografía, le voy a pedir una poligrafía, lo voy a derivar para que le estudien la vía aérea, ¿ya? Yo te diría que, bueno, hay muchos trastornos del sueño, pero la mayoría son los trastornos respiratorios del sueño que engloban desde los ronquidos hasta la apnea leve, moderada y severa, ¿ya? En esos pacientes, habitualmente, ¿qué buscamos con los exámenes? Buscamos medir la magnitud del problema, ponerle un índice, ponerle un valor que nos permita establecer riesgo cardiovascular. Y ahí es donde están los registros que se hacen durante el sueño. La polisomnografía, el más importante, es el gold standard,
pero hay algunos que son ambulatorios, como la poligrafía, que miden menos parámetros, y esa es la única diferencia. No mide el electroencefalograma ni la electromiografía, y da un poquito menos de información a nivel del sistema nervioso central. Pero para la condición que estamos conversando, los trastornos respiratorios del sueño, es bien equivalente. Con ese examen cuantificamos, vemos la magnitud del problema, ¿ya? ¿Eso se hace en todo Chile? En todo Chile. Ya. Lo otro que tenemos que ver es dónde se origina el problema, Perfecto. anatómicamente. Y ahí es donde hay múltiples formas de verlo, con resonancia, escáner, qué sé yo. Los otorrinos normalmente utilizamos las endoscopías por la nariz, ¿ya? Y eso nos permite hacer el trayecto que hace el aire cuando ingresa a tu vía aérea. Que es como el naso, exacto, es la naso. Que es el examen de la nasovideofibroscopía, Exactamente. que es el tallarín que le metemos a los niños. Exactamente. Bueno, lo que nos permite es ver dónde están las zonas que obstruyen el normal paso del aire. Perfecto. El tema es que lo hacemos despierto y que los no pacientes durmiendo. despiertos no roncan. Claro. Entonces, cuando nos permite inferir algunas cosas y cuando queremos ser más específicos en el topodiagnóstico, o sea, en el diagnóstico topográfico del problema, hacemos esa endoscopía bajo sueño inducido por fármaco en pabellón. Ese es un examen que se llama DISE. Sí, pero que también si estás inducido por fármaco. Sí, es verdad que no es el sueño fisiológico, pero es lo que más se parece en estos momentos. Y la verdad que Yo lo he visto, esos exámenes mucha experiencia en el mundo, muchos cursos, porque tiene varios puntos que son súper subjetivos. Pero la verdad que en la medida que uno se va formando, va teniendo un lenguaje común y opiniones muy similares con el resto de los observadores, ¿ya? Perfecto. Entonces, el estudio en la noche va a ponerle un valor, el estudio endoscópico para ver dónde está el problema y el estudio cardiovascular para ver si hay consecuencias o no. Hay dos tipos de pacientes, los que me van a ver y ya son hipertensos, diabéticos, qué sé yo, y ellos ya tienen su control metabólico, no tengo ningún rol ahí. Pero cuando llega un paciente joven, yo le digo, bueno, ¿y usted tiene diabetes, hipertensión? No, por supuesto que no, doctor. ¿Se ha chequeado alguna vez? Viene la encogida de hombros. Entonces ahí mi rol es decirle, ¿sabe qué? Esto puede ir de la mano con diabetes, con hipertensión, con dislipidemia, y tengo que pedirle el Holter, la hemoglobina glicosilada, el perfil lipídico. Ese es más o menos el estudio completo de un paciente con un trastorno respiratorio del sueño. Y eso te permite plantearle alternativas terapéuticas en función del grado de severidad, de las consecuencias que después se transforman en tu objetivo metabólico y de la anatomía que tiene. Perfecto. Y ahí la siguiente pregunta que surge, ¿verdad? Es, ok, tengo un trastorno del sueño. Uh-huh. ¿Cuáles son las alternativas? Porque sabemos que también va muy de la mano al aumento de peso, ¿verdad? La gente con, por ejemplo, el diabético, el que tiene hipertensión, muchas veces también, a veces no, pero generalmente una persona que tiene aumento de la masa muscular, ¿verdad? Y aumento de su condición basal. Cuando bajan de peso, ¿pueden mejorar? Absolutamente. No curarse quizá, Okay. pero sí mejorar, y en la medida que tú dejas de estar cerca de la apnea severa, que habitualmente siempre requiere como tratamiento ventilación positiva con un CPAP, en la medida que tú te alejas de ahí, se abre un abanico distinto de posibilidades terapéuticas. Perfecto. Empiezan a aparecer las cirugías de sueño, empiezan a aparecer los dispositivos de avance mandibular, los dispositivos para el manejo postural mientras estás durmiendo, que son como unas jorobitas que te pones para no dormir de espalda. Exactamente. Pero el control del peso es fundamental. Ahora, fíjate que todo lo que hagamos en adultos es paliativo, porque el problema ya partió. Y hay una condición, hay una condición neuromuscular que va a hacer de que tu cuadro siempre vaya progresando. Y por ejemplo, las cirugías que hacemos para dejar de roncar funcionan bien en los pacientes cuando se las indicamos bien, pero funcionan un tiempo, mientras el paciente no suba de peso, mientras su condición neuromuscular no vaya avanzando y lo haga más colapsable su vía respiratoria y que siga teniendo el problema en el fondo. Y ahí después hay que ofrecerle otro tratamiento más. Entonces yo cuando converso con los pacientes les muestro una línea de tiempo y le digo, mire, este problema parte en la infancia, termina acá, lo va a acompañar toda la vida. Lo que vamos a ir haciendo nosotros es darle tratamiento dependiendo del momento en el que lo voy pillando. Parte siempre con la permeabilización de la nariz,
Porque todo lo que pueda colapsarse hacia abajo, Parte aquí. necesariamente, para poder tratarlo, necesita que el aire entre suave. Porque el fuelle, la presión negativa para respirar, la haces en el tórax. Y si tienes aquí tapado, tienes que hacer una presión negativa mucho mayor y por lo tanto tu garganta se va a colapsar más. Y o si no, abrimos la boca, po. Y al abrir la boca, la lengua se va hacia atrás. Y al irse la lengua hacia atrás, obstruye también. Entonces, uno necesita que los pacientes respiren por la boca y duerman con la boca cerrada. Respiren por la nariz y duerman con la boca cerrada. Y para dormir con la boca cerrada, tenéis que tener la nariz despejada. Exactamente. Es como cuando estamos resfriados o con alergia y no podemos en el fondo respirar por la nariz. Y eso es clave porque uno de repente, las personas banalizan también el cuando uno es majadero y le dice es sumamente importante que usted respire por la nariz. Pero como que la gente es como, mira, no, como que casi ocurre otra situación, claro, que los pacientes, que los pacientes cuando los examinamos y encontramos de que tienen la nariz súper obstruida, y uno les pregunta, ¿cómo respira usted? Te hacen así como que, bien, no sé. Y cuando son sometidos a su cirugía funcional de la nariz, y uno ya le saca las siliconas, qué sé yo, abren los ojos y dicen, yo no sabía que se respiraba así, doctor. Y les cambia un montón su calidad de vida y les resulta más fácil hacer actividad física y ya solo con eso empiezan a dormir mejor. Claro. ¿Te fijas? Hay un concepto que es un poco antiguo que tiene que ver con que en la nariz hay cirugías funcionales y cosméticas. Eso no es tan binario, ¿ya? Ya. Normalmente... Porque hoy en día está de moda perfilarse, ponerse botox o ponerse, no sé, así relleno. Es cierto, ¿verdad? Pero ponte tú, las obstrucciones nasales más sintomáticas son las obstrucciones que están en la porción más anterior de la nariz. Habitualmente, la solución de esas requiere una modificación de la forma de la nariz. Afortunadamente, la nariz que respira mejor es la nariz que está más definida, que tiene más estructura. Entonces, para los pacientes con desviaciones septales, por ejemplo, de la porción anterior de la nariz, muchos de los gestos quirúrgicos que hacemos para que respire mejor son los mismos gestos quirúrgicos que se hacen para embellecerla. Entonces, a veces la gente me dice, ya, pero doctor, entonces cirugía cosmética. Y yo digo, no. Si no es tan binario, no es que sea una u otra. Habitualmente es un concepto mixto. Y eso es sumamente importante también que los seguros lo sepan. No, mira, como tienen el mismo código, el seguro siempre trata de no cubrir. Entonces, nosotros, por supuesto, certificamos el diagnóstico con un montón de exámenes, pues con una tomografía en donde se ve la obstrucción, con una rinomanometría en donde se ve el problema funcional, con la endoscopía tomando fotos. Claro. Y además que en el caso de los pacientes con problemas del sueño, tenemos el diagnóstico con la polisomnografía. Claro. Perfecto. Entonces es difícil que con toda esa información que uno resume en un informe que le entrega al paciente para que vaya a su ISAPRE al momento de cotizar la operación, yo le digo que su ISAPRE le dé una respuesta por escrito. Y con eso después le bonifican y todo. Sí, porque y a veces me dicen, doctor, tengo buen plan, prefiero no hacerlo. No. Hágalo igual, porque si no se va a llevar sorpresa. Y tengo pacientes que no lo hicieron y no les bonificaron después. Claro. O les bonificaron súper poco. Mira, ¿cachai? Buen dato, ¿ah? Así es un tremendo dato. Es un big hack. En el caso de los niños, los problemas de ronquido, los problemas sí. de ronquido también son bien frecuentes. Sí. Se estima que más o menos un cuarto de la población pediátrica tiene un trastorno respiratorio del sueño. A veces lo complejo es definir si el niño ronca o no. ¿Por qué? Porque no es la misma definición que en el adulto. En el adulto todos sabemos lo que es un ronquido, ¿cierto? Sí. Ya, un niño roncador que tiene un problema es un niño que emite un ruido respiratorio nocturno, audible en su habitación, que está presente más de 3 noches a la semana y lleva al menos 3 meses. Ese es un niño roncador. Entonces cuando uno le conversa a los papás y le dice ya, ¿su hijo ronca? Porque no lo escuchan desde su pieza. El papá ronca, te dicen. Ya. Okay. Entonces le pregunto de nuevo y le digo, mire, ¿esto es un niño roncador? Ah, no, sí. ¿Sabe qué? Ronca. Sí, por supuesto me dicen. Entonces es súper importante precisarle la definición a los papás de niño roncador. Y ahí, en los niños que roncan, sabemos que hay cirugías como adenoides, amígdalas, porque son estas masas del tejido. Es lo que te iba a explicar. Una vez que se sabe que el niño ronca, se subdividen de acuerdo a su fenotipo, a sus características externas, en 3 tipos.
el niño roncador tipo 1, es el más frecuente afortunadamente, que es el niño roncador sin obesidad y con una hiperplasia al menos moderada de la amígdala. ¿Ya? O sea, tiene las amígdalas grandes. No es tan, ni siquiera tan grande. Hiperplasia. Ni siquiera tan grande, Ya, ok. pero ya te explico por qué. Ya. Lo que pasa es que para bajar el término hiperplasia a lo mejor no todo el mundo lo va a entender. Bueno. Por eso no, pero trato en de- relación al tamaño, en Ya, relación a que ok. sean grandes o no, también vamos a hacer una aclaración. Ok. Están los niños roncadores tipo 2, que son los niños con obesidad, y los niños roncadores tipo 3, que son los niños con enfermedades distintas, especiales y habitualmente muy graves, síndromes genéticos, neuromusculares, alteraciones craneofaciales. Los niños roncadores tipo 2 y tipo 3 habitualmente se estudian muy parecido a los adultos, Perfecto. porque tienen grados de severidad mayor. Y el niño roncador tipo 1 va directo a cirugía de amígdala y adenoide, un poco independiente del tamaño, si ronca. Te explico por qué. ¿Te acuerdas que yo te contaba que cuando hacemos la naso en los roncadores el paciente está despierto, entonces no necesariamente vamos en los sitios de colapso? Exacto, sí. Ya. Las amígdalas están en la garganta y van pegadas al músculo constrictor de la garganta, que durante el día está contraído. Y al estar contraído, a veces se lleva las amígdalas hacia adentro y tú las miráis por la boca y se ven chicas. Llega el sueño profundo, llega la relajación muscular, el constrictor se relaja y esas amígdalas que se veían chicas Aparecen. Yo tengo varios videos de eso que se los muestro a los estudiantes, en donde anestesiado, un paciente que despierto tenía unas amígdalas que parecían normales, aparece. ¿Ya? Por eso es que te decía que el tamaño, efectivamente es el tamaño, pero el tamaño no es lo que uno ve al examinar necesariamente. Perfecto. Muchas veces tiene que ver más bien con el volumen de la amígdala y cuánto está escondido al momento de estar despierto. Como la masa, o sea, la masa Exactamente. del tejido, ¿verdad? Exactamente, ya, bueno. Perfecto. En los niños, además buscamos alteraciones del crecimiento craneofacial, que te resumo el crecimiento craneofacial en 2 minutos. ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo normal? Que alrededor, entre los 2 y los 4 años, el paladar empiece a descender y expandirse hacia el lado y hacia adelante. La oclusión de las piezas dentales Voy a hacer una mención desde la parte fonoaudiológica. ¿Mm? Es cuando le pedimos a los niños o a los papás que vean si el niño está con la lengüita arriba o la lengüita abajo. Así en básico. Porque si no, el niño no adhiere su lengua al paladar, jamás va a ponerlo y va a ser un paladar ojival. Va a ser un paladar así, ¿verdad? Exactamente. Solo en básico para que todos los papás que tengan niños chicos o tíos digan, Vamos a dar tips. otros tips básicos. Vamos a dar otros tips básicos ya. Entonces el paladar tiene que descender, crecer hacia adelante y el encaje de las piezas dentales obliga a que el maxilar crezca hacia adelante. ¿Qué genera eso desde el punto de vista respiratorio? Que al bajar el paladar, la nariz está arriba del paladar, entonces es la nariz la que adquiere volumen para respirar. Y al crecer el mentón hacia adelante se lleva la lengua para adelante y por lo tanto podéis dormir de espalda sin que la lengua se vaya para atrás. ¿Ya? Para que eso ocurra, efectivamente hay que dormir con la boca cerrada, porque los mismos músculos que cierran la boca traccionan la base del cráneo para que el paladar empiece a hacer ese movimiento. Y lo que activa ese movimiento es que la lengua haga contacto con el paladar, lo que decías tú. Perfecto. Entonces un niño que tiene la amígdala y los adenoides grandes, que se ve obligado a respirar con la boca abierta, su paladar empieza a hacer el movimiento contrario y en vez de descender, empieza a irse hacia arriba. Y al irse hacia arriba, le roba espacio a la nariz y obliga a que el mentón no crezca y empieza a quedar atrás y la lengua queda más atrás. Y determina una configuración esquelética que es desfavorable para respirar. ¿Cómo se ve eso en la práctica? Cuando lo más precoz es cuando la dentadura transitoria, los dientes de leche, no tienen espacio entre sí y están todos pegaditos. Apiñaditos, así. Ni siquiera piñados. Basta con que Juntos. estén juntos porque tienen que tener espacio entre sí. Ah, Un ok. diente permanente es 1,5 veces el tamaño más o menos de un diente transitorio. Entonces necesita espacio y necesita que eso vaya creciendo. ¿Te fijas? Entonces es el signo más precoz. Además de, por supuesto, cuando uno ve ya que el paladar está muy arriba. ¿Ya? Sí. Y fíjate que hay estudios súper interesantes que han demostrado de que los diámetros transversos de la cara en el adulto determinan de que el tubo muscular, que es la garganta, sea mucho más colapsable, o sea, le otorga una condición neuromuscular desfavorable que te hace mucho más susceptible a tener apneas. Y no solo la apnea. faringe, sino que la lengua también.
La lengua en adulto que tiene el paladar así, al no ser capaz de ocupar el espacio hacia arriba, no le queda otra que irse para atrás. Y por lo tanto te genera más colapsabilidad y una obstrucción abajo, en la base de la lengua. Y eso, si lo concatenamos y lo linkeamos a también los trastornos, por ejemplo, de vía aérea y de deglución, también al haber un componente neuromuscular, también hay un problema de que hay personas que dicen, no, es que siento como este atascamiento al comer. Sí. Y los problemas de deglución, que es el tragar, ¿verdad? Sabemos que también es un tema que tenemos una invitada próximamente en un podcast de deglución. Buenísimo. Pero es un temón, porque muchas personas también sufren de tragar, de esta sensación de atascamiento, que dicen que, no sé, por ejemplo, les cuesta desde tragar arroz a algunos, o tragarse una pastilla. O se trapican con frecuencia, hasta con su propia salida muchas veces. ¿Sí o no? Eso está muy relacionado muchas veces con la neuropatía que genera la vibración de los tejidos al roncar. Sí, o sea, lo lindo de esto, que a mí me encanta, es que todo siempre está conectado. Por eso es tan difícil de desprenderse de algún área de esta especialidad, porque está todo muy conectado. O sea, por eso solo los que ven nariz, ojo, ojo. O solo los que ven oído, ojo. Sí, pues si al final está todo, porque la adenoides si tapa la tuba auditiva, también vamos a tener problemas en el oído. Y está todo conectado, a mí también me encanta, me fascina. Así que bueno, y desde ahí, esta versatilidad, el ser multifacético, tienes muchos roles, ¿verdad? No solo en la otorrinolaringología. Tienes roles también muy entretenidos, como un lado artístico, un lado también acuático. Cuéntanos esa pasión que, bueno, porque además eres un hombre muy apasionado, ¿verdad? Intenso, que te encanta vivir la vida. Entonces, ¿cómo has compatibilizado también eso? Fíjate que mi mamá siempre dice que yo cuando chico en el colegio llegaba así. Yo lo hago. Sí, pero una cosa espontánea que como parte de mi estructura de personalidad. Bueno, ya sabes lo que hago más o menos atendiendo a pacientes. Además soy el director del programa de especialización en otorrino en la U de Conce, y eso me obliga a generar planes de desarrollo para la especialidad, liderar los procesos de acreditación, de redecreto, qué sé yo. Y eso es harto trabajo. Es mucha pega, sí, es mucha pega. Así es. Bueno, pero tú tienes razón, yo hago teatro hace muchos años, más de los que soy médico, porque partí cuando estaba en la enseñanza media, ya con cierta regularidad, y al entrar a la universidad también me metí a varios grupos de teatro. Deben ser por lo menos unos 30 años así sumando así, que hago teatro. Mucho de la creación teatral en la que participé fue a través del grupo de teatro del Colegio Médico acá en Concepción, que es un grupo antiquísimo. Yo alcancé a actuar con las fundadoras de ese grupo, que se llama el Grupo Orate, porque toda la vida han ensayado muy tarde. Partían los ensayos de repente a las 9 de la noche, porque era la hora en la que todos se desocupaban y podían ir. Pero te estoy hablando que esto partió a principios de los 80. ¡Wow! A principios de los 80, entonces imagínate, en esa época no era tan frecuente andar a esa hora de la noche. Claro, no era fácil, digamos. No era fácil. Ni movilizarse, o sea, Exactamente. Bueno, ahí he participado en muchas obras de teatro, he tenido varios directores, y actualmente no estoy ahí porque empecé con otra actividad muy temprano, que ya te voy a contar. Entonces en las noches yo no podía resistir en ensayar a esa hora. Y estoy en un grupo actualmente que dirige el mismo director que tenemos en el grupo de teatro del Colegio Médico, pero que es un grupo de él, ¿ya? Y es súper interesante porque con ese grupo estamos yendo a los colegios a presentar obras para un efecto muy específico, como una actividad para que los alumnos discutan después de la situación planteada. ¿Cachai? En estos momentos estamos montando un thriller psicológico que lo habíamos estrenado en el 2019, y que tiene muchos temas de salud mental insertos. Entonces, ¿qué hace el colegio al que tenemos que ir en 2 semanas más? Les pasa una pauta a los estudiantes de distintos grados de la enseñanza media para que trabajen un poco antes sobre eso.
le cuentan un poco de la situación que van a ver. Vamos, montamos la obra de teatro y después ellos tienen un conversatorio con un psicólogo, con un orientador y con el director. Los actores no estamos ahí. Y analizan las situaciones por las que pasaron los personajes. Es súper interesante. Súper interesante. O sea, no es solo hacer teatro por hacer teatro, tiene también un trasfondo. Esto es reciente para mí, esto es nuevo para mí, Okay. Pero hemos pasado por teatro infantil, comedia, teatro clásico, thriller también, que es como el que más me gusta actualmente, porque es como más desafiante. A mí lo que me gusta del teatro es la construcción del personaje, porque en el fondo, claro, la interpretación es una cosa, que salga bien es otra, pero el proceso que vive el actor para construir el personaje creo que es lo que más me apasiona. En empezar a observar, primero a leer y tratar de entender el personaje que vas a interpretar, y después empezar a buscar las características con las que lo quieres hacer. Y de repente incluso conoces a alguien o ves a alguien cuando estás pensando en el personaje y tú dices, me gustaría que tuviera esto de esta persona, y se lo incorporas. Es muy interesante la construcción del personaje. Hay libros sobre eso, por supuesto, y cursos enteros. Y sobre el lenguaje, y al final cómo todo es comunicación. Claro. Y no es solo la comunicación como del artista en las tablas, sino que es cómo transmitimos en una consulta médica, en este mismo podcast, a través de una imagen, cómo podemos impactar a través también del marketing, de la comunicación, con colores, con letras, con simbología. Entonces, y desde ahí el teatro, como, o sea, hoy día solo haces la parte como a los colegios. No, también tenemos funciones agendadas, pero eso ¿sí? Ha sido en el fondo lo novedoso de este último periodo. Y yo lo encuentro genial. O sea es muy interesante. A mí me habría encantado de alumno tener esa dinámica. O sea, fantástico, o sea, entender un roleplay o algo que me quisieran explicar a través de, o sea, lo encuentro fantástico. Sí. No, sí, genial por los colegios. Es una genialidad que se le va a ocurrir. Sí, es verdad, genial. es o sea, y además con profesionales que estén apasionados por el teatro, que eso también es una cosa importante. Y bueno, y eso, y ahí, ¿cómo parte el tema acuático? Ya. Porque ese es otro tema, sí, es un tema importante. Mira, desde que yo soy pequeño siempre vi a mi papá hacer mucho deporte. ¿Ya? Y por supuesto nos fue quedando a mí, a mis hermanas también. Y pasé por varias disciplinas, pero ya los años van pasando la cuenta. Y empecé con algunas lesiones en las rodillas que me impedían, ponte tú, trotar distancias más o menos largas, que era una de las cosas que hacía con más frecuencia. Siempre he tenido una conexión con el mar, ¿ya? Toda mi línea materna familiar son gente que ha trabajado toda su vida en el mar. Pescadores artesanales que después han emprendido y han tenido barcos más grandes, qué sé yo. Y para mí, ponte tú, en las vacaciones de verano era un placer ir a pescar con mis tíos, ir a bucear con mis tíos, con mi abuelo, ¿ya? Entonces tengo una relación súper estrecha, porque en el fondo imagínate que el mar fue el que sustentó a toda la familia de mi mamá. Cuando te ponía a pensar en eso, ¿cachai? Con lo sacrificada que la vida de los pescadores, porque se levantan de madrugada, que tienen que ir, independiente de cómo esté el clima muchas veces mal pagados, si había mala suerte y mala pesca, era un desastre, ¿te fijas? Entonces tengo una cercanía con el mar y con el agua en general, y siempre me ha gustado nadar, y de hecho nado desde hace muchos años, pero por las mías nomás, nunca tuve profe, nunca estuve en un equipo, nada. Pero nadando así como en piscina temperada, piscina... No, la verdad que en la playa, Concepción tiene varias lagunas, ya normalmente... ¿Invierno y verano? Antes lo hacía en verano, Pero, sí, porque el agua del sur, y convengamos que el Pacífico no es el Atlántico ni el Caribe. Exacto, pero tú sabes, cuando uno es joven, todo eso... Todo eso da lo mismo. Todo eso da lo mismo. Entonces, cuando ya decidí que trotar me estaba haciendo mal para las rodillas, empecé a darle un poco más al nado y por una coincidencia, como suele suceder,
me di cuenta de que habían un montón de grupos que entrenaban en Concepción, ¿ya? Y una amiga mía que trabaja en el hospital, la vi que sube una publicación entrenando. Al otro día me la pillo en el hospital y le dije, oye, me acuerdo que te vi en Instagram nadando y todo. Sí, me dijo, mira, llama a tal persona. Llamé, a las 2 semanas estaba inscrito en el club y estaba nadando. ¿En serio? ¿Así de rápido? Así de rápido. Entonces, me acuerdo siempre que el profe me dijo, ¿sabes nadar? Sí, le dije, yo nado hace un tiempo, pensando yo que lo hacía muy bien. Nada para allá, nada para acá. Ya me dijo, vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a ver qué podemos hacer. ¿Y por qué? Porque es un deporte extremadamente técnico y yo no lo sabía. Yo le daba duro nomás y brazaba porque tenía condición física, pero no sabía que la esencia del nado era ser lo más hidrodinámico posible y que por lo tanto toda la técnica de la natación apunta a eso. Y explícanos qué es eso de ser hidrodinámico. Ya, por ejemplo, porque... ¿qué pensaría uno normalmente cuando nada? Que uno va nadando así, ¿cierto? Sí, así. Bueno, fíjate en la superficie que tiene en contacto con el agua si vas nadando de frente. Claro, harta. Y la resistencia que le implica al agua. Sí. Normalmente los nadadores van de lado. Y esta es la superficie que va en contacto con el agua. Y uno va rotando para allá y para acá. Porque además estar de lado, imagínate que aquí está la línea del agua, ¿Ya? te permite sacar el brazo mucho más fácil. Fíjate que mi brazo aquí no esfuerzo el hombro, nada. Claro. En cambio, si estoy así y el agua está acá, para sacar el brazo del agua tengo que hacer un movimiento súper largo. Exacto. Y eso es lo que genera las lesiones. Entonces, todo eso lo tuve que aprender. Y lo tuve que aprender mientras mis compañeros de equipo yo los veía que pasaban como unos delfines para allá y para acá. A mí casi que me tenían en una piscina de niños con alitas entrenando, ¿cachai? Eso fue en abril del 2024. Ahí partí. Perfecto. Ahí partí. Sí, yo me acuerdo, porque Sí, nos encontramos en un curso y me dijiste, sí, estoy feliz en el agua. No, de verdad, estoy de verdad. como pez en el agua. Y De yo, verdad. sí, qué rico. En ese momento entrenaba yo de 7 de la tarde, de las 7 a las 8 de la tarde. Ya, una horita. Martes, jueves y los sábados en la mañana. Y los martes ensayaba teatro. Entonces tenía que salir del agua y de ahí me iba para el ensayo, con el buzo y toda la cuestión. Y la verdad que ahí me empezó a cansar un poco el ensayar tarde. El ensayar tarde. Así que ahí dejé al grupo que ensayaba tarde y después me terminé metiendo en el otro que ensaya mucho más temprano, a las 6, ¿cachai? Claro. Y cambié el horario de entrenamiento a la mañana porque en las tardes los tacos para llegar desde mi trabajo hasta donde tengo que nadar me hacían demorar fácil 40 minutos. Ahora entreno de las 6 a las 7 de la mañana. ¿Ya? Me demoro desde mi casa 10 minutos para allá. No hay nadie en las calles. Claro, nadie se levanta al alba. No hay nadie en No las es como calles. en otros países que todo parte mucho más temprano, ¿verdad? Sí. Eso es real. Bueno, y me fui entusiasmando, empecé a participar en competencias, fui mejorando mi técnica, que es lo que trato de hacer en cada entrenamiento. Y por supuesto, el fatal algoritmo de Instagram que te lleva a mirar, te da más de lo que tú estás mirando. ¿Quieres nadar? Me empezó a mostrar competencias, qué sé yo. Y de pronto encontré una cuestión interesante, cuando ya llevaba un poco más de un año nadando. ¿Ya? Los cruces transcontinentales, intercontinentales, algo así. Y salían cuáles eran, cuáles se podían hacer. Y el más corto, el cruce de Asia a Europa nadando, que se hacía en Turquía, que eran 6 kilómetros y medio. Y yo empiezo a calcular cuánto nadaba durante la semana, qué sé yo. Y dije, no, yo creo que 6 kilómetros y medio lo puedo hacer. Ya, empecé a meterme a la página, a ver qué antecedentes pedían. Conversé con mi entrenador, le dije, profe, ¿sabe qué? Quiero hacer esto. Me dijo, por supuesto que sí, dale, no, aquí te vamos a apoyar. Dale, aquí le hacemos la porra. Oye, y me inscribí y fue hace como un mes más o menos. Ya hace nada en Turquía. Está el lado asiático de Estambul y el lado europeo, separado por el Bósforo. Y el Bósforo es el río que une el Mar Negro con el Mar Mármaro. El Mar Negro es más salado que el Mármaro. Por lo tanto, la corriente va del Negro hacia el Mármaro. Esa es la dirección de la corriente en el Mar Bósforo. Ya. Afortunadamente se nada a favor de la corriente. ¡Qué bueno! Así que fui, participé en ese cruce. ¿Cuánta gente había? 3.000 personas. 3.000. Es una competencia. ¿El único chileno?
Cuando vi los inscritos vi que había otro, pero nunca lo vi. Nunca lo vi. De hecho, así que puede que muera. El 80% de los nadadores son turcos, entre turcos y rusos. Y el resto, mucha gente de Europa y de América, la verdad que, bueno, algunos mexicanos que encontré, un par de argentinos y yo. ¿Y cómo es el agua? ¿Es el agua helada también? No. ¿Calentita? Mira, para que te hagas una idea. Porque en el fondo eso también debe jugar a favor, en ¿no? invierno, la laguna donde yo entreno ya tiene entre 8 y 10 grados. Por supuesto nadamos con traje en invierno especial y guantes y unos botines. ¿Ya? Sí, porque si no te congelas. Va la pura cara afuera. Y la cara con el frío se quema y hay que ponerse unas cremas y todo. Y el agua ya está a 25 grados. Era como nadar en unas termas para mí. O sea, patita para el loro. Imagínate, y a favor de la corriente, o sea no podía estar más feliz en la competencia. Yo pensaba demorarme más o menos alrededor de 2 horas y me demoré 1 hora y media, entonces salí feliz. O sea, con tu propio como reto personal. Uno va a eso, si uno va es una competencia, pero en la que participan nadadores olímpicos, gente de elite, nadadores profesionales, ¿cachai? Esos son los que van por los lugares, el resto es como la maratón de Santiago, claro. Porque parten los 20 keniatas primero y después tiran a todo el resto de los entusiastas. Claro, lo que quieren ahí. Exactamente. Y fíjate que cuando, hacía mucho calor en Turquía, yo dije, cenaba con zunga solamente, entonces voy a terminar quemado, me embetuné en filtro solar, qué sé yo, pero que en el mar y con esa distancia rápidamente termina yéndose. Claro. Y como que todo se alineó, fíjate, no andaba con ninguna dolencia, no había nada que me doliera, y más encima cuando empezamos a nadar se nubló un poquito. Wow. Incluso durante la travesía llovió un rato. No. Y nadar, para los nadadores de agua abierta, nadar y que llueva es una bendición. Sienten una cuestión súper especial, ¿cachai? Porque además el sol con el agua se refleja y... Claro. O sea, pero como te digo, ni siquiera me quemé. Ni siquiera eso. En una navegación que hay que hacer el día antes, en donde te enseñan los puntos de referencia, porque la natación en piscina es una cosa que tiene muchas cosas comunes con la natación de agua abierta, ¿no? Pero la natación de agua abierta requiere, además, ubicarse. Claro, requiere saber para dónde vas nadando y para eso te dan los puntos de referencia. Entonces hay que ir sacando la cabeza cada tantas brazadas para mirar para dónde vas y todo. Y la idea es que no saques tanto la cabeza, porque cada vez que sacas la cabeza, tu cuerpo baja un poquito. Y parte de las cosas que te hacen hidrodinámico es que estés ocupando la menor cantidad de capas de agua. Entonces cuando tu cuerpo hace un poquito así, ya chocas con 4 capas de agua en vez de una y eso te va frenando. Claro. Y pierdes velocidad, y si pierdes velocidad, para recuperarla tenés que hacer más fuerza, entonces se va transformando en un círculo vicioso. Por eso la idea, además de lo que te contaba de los puntos de referencia, hay una cosa que tiene que ver con el contacto con la naturaleza, en donde tú estás inmerso en un medio que no es el tuyo. Y no sé, yo que entreno en la mañana, me toca, desde esta época ya, cada vez que entreno, ver cómo empieza a salir el sol cuando estoy entrenando. Imagínate lo que es eso visto desde el agua. O sea, es una cuestión que no lo puedo transmitir, es muy sui generis, ¿cachai? Sí. Y... ¿por qué te estaba contando esto? Me estabas contando a raíz de la hidrodinámico. Ya me acordé. ¿Qué ocurre? Que mientras vas nadando, especialmente la gente que es nueva en la cuestión como yo, vas súper concentrado en un montón de cosas, en tu posición, en las corrientes y en tu técnica para nadar, que tenéis que coordinar, que tenéis que ir de lado, que el brazo tiene que salir de cierta forma, que tiene que caer en cierta parte, para que te hagáis una idea, cuando uno bracea, que uno hace así, la fase subacuática del braceo tiene 4 fases. Imagínate lo que es eso. Okay. Y una de esas fases tenéis que coordinarla con la patada del otro lado para hacerlo bien. Entonces vais concentrado en tantas cosas que tu cabeza no da para otra cosa.
Entonces, practicar natación en agua abierta a mí me permite, por 1 hora al menos, cada 3 días, no pensar en nada. Es lo más parecido a una meditación, pero haciendo ejercicio, porque vos vais muy concentrado en la posición de tu cuerpo, en las sensaciones. Después, con el tiempo, te vas dando cuenta también que la efectividad de tu nado tú la sientes en función de cuánta agua sientes que arrastras con los pies y con las manos. Wow. Y eso te dice si tu nado está siendo eficiente o no. Y tú eso lo vas percibiendo. Entonces, un montón de sensaciones en las que uno va pendiente. Bueno, y si te concentráis, lo pagáis con un mate. O sea, por supuesto. Lo pagáis con un mate porque te descoordinaste y cuando te tocaba sacar la cabeza la metiste al agua y respiraste abajo y te pegaste el mate. Sí, y bueno, y de hecho, qué bueno que tocaste ese punto de la meditación y de esta como conexión con nuestro cuerpo y de esta conexión con uno mismo, porque al final poner la mente en blanco o no conectarla con nada nos permite, de verdad, tener paz mental, que es algo que hoy en día es tan necesario. Es escaso, necesario y muy difícil de obtener. Hay demasiado estímulo, cara. Es demasiado, ¿no? Y hoy en día que todas las personas están conectadas con el celular, nunca se desconectan y hay ciertas adicciones, ¿verdad?, que se han generado en torno a eso. Y desde ahí entonces, ¿cómo ves la medicina, la calidad de vida y el deporte juntos? Ya. Tiene mucho que ver con lo que ya hemos conversado, pero te lo voy a ejemplificar en algo. Mi especialidad, una de las cosas bellas que tiene es que atiendes al ser humano a lo largo de todo el ciclo vital. Sí. Me toca ver guagua recién, me toca ver... Esto, deja contarte esto. La guagua. Cuando un área de las cosas que me toca hacer en mi trabajo, de repente los obstetras en el control de un embarazo encuentran que una guagua viene con un tumor cervical. Y ese tumor cervical obstruye la vía respiratoria y si nace la guagua se va a morir ahogada. Al tiro. Entonces se planifica un procedimiento que se llama EXIT, que lo hacemos acá en el regional. ¿Qué es el EXIT? Es un procedimiento en donde se hace una cesárea chiquitita y me sacan la cabeza de la guagua hasta aquí y el bracito derecho. En el bracito derecho la anestesista le pone un relajante muscular para que la guagua no haga ningún esfuerzo respiratorio, porque si llega a hacerlo colapsa el cordón, que es a lo largo de todo el procedimiento la guagua se va a estar oxigenando. Claro. Está como conectado a un ventilador mecánico, pero está conectada a la mamá. ¿Cachai? Y eso me da entre 30 y 90 minutos para asegurar la vía aérea de la guagua de la manera que necesite, ya sea intubándola, ya sea haciéndole una traqueotomía o teniendo que sacar un pedazo del tumor, y una vez que aseguramos la vía aérea termina de nacer la guagua. O sea, en el fondo me toca hacer medicina antenatal, es mi especialidad. ¡Wow! Imagínate. Wow, qué bonito. Imagínate. Y me toca ver hasta los viejitos después, ¿ya? Entonces, imagínate lo bello que es para mí de repente estar atendiendo un viejito que me tiene entretenidísimo con su historia y después llega un cabro chico con el que me mato la risa. Claro. Es imposible no disfrutar eso. Y no tener cada día algo diferente y que nunca un día sea igual a otro, ¿verdad? Exacto. Bueno, ¿por qué te contaba esto? Porque en el fondo me toca ver el impacto que tiene la actividad física en todos los grupos etarios, ¿cachai? Sí. Veo a los niños sobreestimulados con las pantallas, que habitualmente los niños sobreestimulados con las pantallas son más sedentarios y habitualmente tienen problemas de peso y los problemas que eso le acarrea, ¿cachai? Veo el otro lado de la moneda también, cuando los niños practican deporte, son disciplinados, normalmente tienen hasta mejores notas, ¿cachai? Y voy viendo en los pacientes, ponte tú, los adultos jóvenes que practican deporte, cómo son gente, además de que físicamente es evidente que están mucho mejor, tienen una condición mental distinta. Están mucho menos estresados que los que no hacen deporte. Mucho menos cloti que los que no hacen deporte, ¿cachai? Y el gran impacto que tengo yo es cuando lo veo en la tercera edad y veo las personas, cómo es de diferente la calidad de vida en las personas de la tercera edad que hacen actividad física y en las que no. ¿Cachai? En la tercera edad en general la gente está mucho más tranquila, la mayoría de las veces. Y yo creo que la sabiduría que le dan los años le otorgan también la capacidad de estar
en paz mental, que es mucho más frecuente que los adultos jóvenes que tienen muchas otras cosas que hacer, ¿cachai? Pero la diferencia física es notable. Muchos pacientes que yo atiendo que van, por ejemplo, por trastornos del equilibrio, los evalúo y tienen todo el aparato del equilibrio perfecto, pero no tienen musculatura suficiente en las piernas para mantenerse bien y poder lidiar contra un desequilibrio. Y eso le aumenta el riesgo de caída. Y si te caes en la tercera edad te fracturáis, y una fractura de cadera reduce tu esperanza de vida al tiro en no sé cuántos años, ya no me acuerdo, sí, pero era mucho. Es mucho. ¿Cachai? Es como siempre, tengo mi abuela, todavía vive 96 años y siempre me dice, lo único que le pido a Dios es no caerme. Sí, pues si te caes, entonces siempre ando buscando la baranda. Entonces, para la gente que está en la casa, la actividad física debiera ser casi como tomarse un remedio, pero es más barata, pero no tiene efectos secundarios malos, tiene muchos efectos secundarios, pero bueno, y lo va a hacer sentirse mejor consigo mismo. Así que recojan por favor esa invitación, ustedes, su familia, sus hijos, transmítanla. Y moverse, o sea, en el fondo nadie está diciendo aquí que se pongan a nadar a las 6 de la mañana, nadie está diciendo aquí, ¿verdad? Que tengan que hacer todo, ir a Turquía a nadar a mar abierto, no estamos diciendo eso. No. Basta con cosas mucho más sencillas. Mucho más simple, como mucho más salir sencillas. a dar una vuelta, caminar, si no tienen animalitos, salgan a dar un paseo ahora que empieza ya la primavera, ¿verdad? El mejor tiempo, el verano. Caminar hace muy bien, estar en contacto con la naturaleza, genera también serotonina, ¿verdad? De la buena. De la buena, sí, de la buena. No de la que en el fondo te tienes que autosuplementar. Entonces, qué rico, la verdad es que ha sido un tremendo podcast, una tremenda conversación, estoy feliz. Bueno. Muchísimas gracias por todo, por este open heart, así como tan genuino, tan lleno de verdad, tan lleno de honestidad, de verdad que lo pasé muy bien, espero que tú también. Lo pasé fantástico. así que muchas gracias y la invitación es a seguir moviéndose. Mira, con que una persona de las que veo el podcast diga voy a hacerme un regalo para mí mismo y voy a empezar a hacer deporte, creo que valió todo la pena. Tal cual. Así que si van a hacer deporte o si van a empezar la actividad física, déjenla en los comentarios. La verdad es que esta línea de podcast y de salud va también muy de la mano. Hemos entrevistado a nutricionistas, personas que también hacen otro tipo de ejercicios mentales y la verdad es que todo al final confluye en cómo podemos ir mejorando la calidad de vida en todas las etapas de la vida. Así que muchísimas gracias. Y un regalito que también trajimos, pero que no sé si lo tenemos a la mano con la bolsita. la tramoya está durmiendo. Tal vez ya haya escuchado alguna de las A historias. lo mejor no sé. Un pequeño regalito de Texas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Así que muchas gracias.